Buenos días, sean bienvenidos a nuestro podcast sobre microorganismos del sistema respiratorio. El día de hoy me están acompañando Patricia Fernández y Óscar Morillo, y mi persona, Gabriela Brea, estudiantes de citotecnología en nuestro sexto semestre, específicamente en la materia de citología 2, donde te vamos a estar hablando un poquito sobre cuáles son esos agentes patógenos y causales de enfermedades que podemos ver típicamente en la población, pasando primero por un parásito protozoario como lo es la Leishmania infantum, en segundo lugar por el Histoplasma capsulatum, un hongo dimórfico. Después nos encontramos con el citomegalovirus y por último hablaremos de una bacteria que genera la patología de tuberculosis como es la Mycobacteria tuberculosis. Así que si quieres saber más sobre estos microorganismos, quédate en el resto de nuestro podcast. Continuando con mi persona, Gabriela Brea, estaremos hablando en primer lugar de la Leishmania infantum. Es un parásito protozoo, agente patógeno de la leishmaniasis, el cual puede tener variedad de especies, donde muchas de estas especies producen úlceras, ya sea cutáneas o nódulos. En el caso de la Leishmaniasis infantum, es de las únicas especies que puede producir la Leishmaniasis canina, y la segunda más importante en generar la Leishmaniasis visceral en el caso de los seres humanos. Como un datico histórico, el médico y científico venezolano Jacinto Combi fue quien dedicó su vida a la investigación de la lepra y leishmaniasis, fundando un instituto de dermatología, el cual luego pasó a llamarse Instituto de Biomedicina de Caracas, también conocidos por sus siglas IBC, dirigiendo este centro de investigación desde 1972 hasta el año 2014. Estos protozoarios pertenecen a la familia Trypanosomatidae, dentro de las cuales entra el género de la leishmanía. Son parásitos intracelulares obligados, los cuales tienen un ciclo biológico dentro del vector. El vector es conocido como el agente quien se encarga de propagar la infección, donde al momento en que estos vectores se alimentan de la sangre de un vertebrado, suponiendo en este caso, por ejemplo, un perro, está inoculando con su saliva los promastigotes, que es la forma flagelada y alargada extracelular en la que se puede presentar este parásito. O también existe una forma a mastigotes, que es una forma redonda u ovalada, es sin flagelos e inmóvil. Estas son las dos formas en las que se pueden presentar, donde los cuales, una vez se encuentren dentro del torrente sanguíneo, son fagocitados por macrófagos y en su intento por deshacerse de ellos liberan hidrolasas lisosomales y activan una cascada de metabolitos derivados del nitrógeno. El pronóstico de esta infección va a depender en gran parte de la resistencia por parte del sistema inmune del huésped o, por supuesto, de la cepa del parásito infectante. Es importante tener en cuenta que a nivel citológico es bastante complejo poder diferenciar la especie del parásito, donde, aunque podamos observarlo por sus características, a ciencia cierta saber su especie no es posible. Es por ello que se requieren de ciertas pruebas especiales, como lo son cultivos líquidos, pudiendo nombrar en este caso el RPMI, el MI-199 o medios de cultivo bifásicos como el conocido agar base de sangre. Sin embargo, su taxonomía también es posible identificarla con ayuda de la clínica que presenta el paciente, y esto fue como se hizo durante muchísimos años, así como los datos epidemiológicos, es decir, la zona en donde él habite y el factor de riesgo predominante a poder contraer esta infección parasitaria. En cuanto a las formas en las que se pueda presentar la leishmaniasis, tenemos dentro de las más comunes la cutánea y mucocutánea, así como la visceral. Dentro de esta cutánea y mucocutánea va a representar el 98% de los casos y va a estar caracterizada por la presencia de lesiones como lo son las úlceras, que pueden ser únicas o múltiples, las cuales son de un crecimiento lento teniendo una forma redonda con una escasa secreción serosa y pueden llegar a complicarse a través de una infección si no son tratadas. Pero a nivel general tiene buena respuesta inmunológica. La mucocutánea suele ser una lesión infiltrativa de mayor aspecto granulomatoso, principalmente en lo que es la mucosa nasal, con capacidad de afectar el tracto respiratorio superior. Esta también puede ser diseminada o difusa. Luego nos encontramos con la leishmaniasis visceral. En este caso, la manera en la que se manifieste va a depender de factores que hemos mencionado anteriormente, como el sistema inmunológico del huésped y la carga parasitaria. Es de saber que en zonas endémicas, sobre todo en los países que están en vías de desarrollo o subdesarrollados, los niños tienen mayor probabilidad de contagiarse, pudiendo presentar síntomas como fiebre prolongada, hepatomegalia, esplenomegalia, pérdida de peso, anemia y algún otro síntoma inespecífico,
o que se pueda presentar de forma secundaria, como lo son los casos de síntomas respiratorios. Pero es complejo en esta parte poder atribuírselo directamente a la infección por leishmaniasis, ya que lo que causaría a nivel respiratorio se conoce como neumonitis intersticial, y esta es idiopática, es decir, no se conoce su agente etiológico propio. Por otro lado, en cuanto a la parte de epidemiología, la leishmaniasis está ubicada dentro de las 10 enfermedades tropicales más desatendidas, alrededor de 12 millones de personas infectadas y entre 0.9 a 1.6 millones de personas que se contagian al año. Por otro lado, es muy común poderla verla correlacionada con el virus de inmunodeficiencia humana, por lo mismo que habíamos mencionado anteriormente, que en las condiciones inmunológicas del paciente son determinantes. Y finalmente, en el caso de Venezuela, entramos dentro de los 18 países en los cuales se considera endémica, siendo su parte preventiva bastante limitada, donde la población expuesta debe tener un mayor cuidado al momento de la exposición. Anteriormente estuvimos hablando sobre un parásito. En este momento hablaremos sobre un hongo. En este caso será el Histoplasma capsulatum. Este es un hongo dimórfico que en el estado saprófito crece en forma de micelios. La fase saprofítica se encuentra en suelos con alto contenido en heces de aves o murciélagos. La forma infectante de esta es un microconidio oval de 1 a 6 micras que se forma sobre las hifas o sobre cortos pedúnculos. El transporte aéreo de los microconidios y de fragmentos miceliares del suelo que está contaminado da lugar a la deposición alveolar vía la inhalación. La conversión miceliar a la forma patógena de la levadura ocurre de forma intracelular. De acuerdo a teorías expuestas, las levaduras producen las proteínas que inhiben las proteasas lisosomales. Este hongo, el Histoplasma capsulatum, es el agente etiológico de la histoplasmosis. Esta es una micosis sistémica que está caracterizada por lesiones necrogranulomatosas y afecta tanto a carnívoros, equinos y a humanos. La histoplasmosis tiene una amplia distribución geográfica. Esta se aísla de la naturaleza en zonas templadas y tropicales húmedas, cuyos suelos son ácidos, ricos en nitrógeno, fosfatos e hidratos de carbono. Como anteriormente mencionamos, el agente causal es el Histoplasma capsulatum en su forma de microconidios. Estos tienen un tamaño lo suficientemente pequeño para llegar a los bronquiolos terminales, donde se transforman en levaduras, que a su vez, estas son las que identificarán dentro de los macrófagos. Cuando los microconidios son capturados por los macrófagos pulmonares, germinan produciendo blastosporas. Generalmente, estas son distribuidas en mayor o menor plazo y la infección es abortiva o asintomática. Pero en los casos de inmunidad celular deficiente, se liberan del fagolisosoma pasando al citoplasma, donde éstas se multiplican libremente y se reparten por todo el organismo. La infección estimula la multiplicación de los macrófagos infectados, que da lugar a proliferaciones como necrosis e infiltración de tipo granulomatoso, muy frecuentes en los pulmones, pero posibles también en los ganglios, piel y sistema nervioso central. La enfermedad generalizada es mortal. Los síntomas de esta enfermedad son fiebre, escalofríos, tos, dolor torácico al inspirar, dificultad respiratoria, sudoración, hemoptisis, lesiones cutáneas y rigidez en el cuello. En personas inmunodeficientes, los síntomas pueden ser un poco más graves. Estos son parecidos a los cuadros de una neumonía. Pueden ser fiebres, distrés respiratorio y en un 20% aproximadamente de los pacientes se llega a producir un shock séptico, fallo renal y coagulopatía que puede llegar a ser mortal. Las histoplasmosis se clasifican en histoplasmosis pulmonar aguda, histoplasmosis pulmonar crónica e histoplasmosis diseminada. El diagnóstico de esta enfermedad consiste en el hallazgo etiológico en las lesiones mediante un estudio directo de las mismas, con el fin de hallar las levaduras intracelulares. Pueden ser en muestras de esputo, lavado broncoalveolar o de líquido cefalorraquídeo. Ahora vamos a hablar sobre el citomegalovirus. El citomegalovirus, o la infección por citomegalovirus, es un virus que se va a encontrar en todo el mundo y se relaciona normalmente porque en virus que causan varicela o mononucleosis infecciosa y es muy similar al herpes simple. La infección por citomegalovirus es muchísimo más frecuente en pacientes que están inmunocomprometidos y este virus va a afectar a macrófagos, neumocitos, células del endotelio bronquial y el mismo epitelio.
pero en vista del pequeño número de células al momento del diagnóstico, la sensibilidad por detección por VAL es solo alrededor del 20 al 40%. Las escasas células características que se van a encontrar al momento del diagnóstico van a exhibir una citomegalia, una marcada citomegalia asociada a la nucleomegalia. Las células suelen poseer, esto es algo característico de ellas, uno o dos núcleos que están ubicados en el centro de la célula y no van a ocupar su totalidad. Y esto lo diferencia del herpes simple. Yo luego voy a hablar sobre cómo diferenciar el herpes simple del citomegalovirus, pero más adelante. Se encuentran inclusiones tanto intranucleares como citoplasmáticas. La inclusión intranuclear característica del citomegalovirus es una estructura basófila única, redonda y grande, y va a tener un contorno suave rodeado por un halo claro distinto, y da la aparición del ojo de búho, muy característico en el citomegalovirus. También tiene borde nuclear denso debido a la marginación de la cromatina en su superficie interna. Y ahora, hablando de inclusiones citoplasmáticas, tenemos que son muchas inclusiones citoplasmáticas basófilas y varían su tamaño, pero van a ser más pequeñas que las intranucleares. Además de estas células del citomegalovirus que son características, la preparación citológica debe incluir células inflamatorias mixtas y células respiratorias que van a mostrar núcleos manchados. Ahora, características claves que son de la infección por citomegalovirus en el momento de la preparación citológica, que vamos a ver en el momento de la citología. Primero, citomegalia y caromegalia marcadas siempre. Van a tener uno o dos núcleos grandes. Inclusiones intranucleares y citoplasmáticas cianófilas. Y la inclusión nuclear es única, que va a ser el llamado ojo de búho que nombré anteriormente. Las inclusiones citoplasmáticas múltiples más pequeñas y de tamaño variable, y células inflamatorias mixtas, pero a menudo mínimas. Ahora, al momento del diagnóstico diferencial, porque hay que diferenciarlo del herpes simple. Como ya dije, son muy parecidos. Primero, el tamaño y la ubicación del núcleo. El tamaño de la celda, así como falta de láminas, y la necrosis van a ayudarnos a diferenciar el citomegalovirus del herpes simple. Ahora, las células gigantes neoplásicas generalmente se ven en láminas o en pequeños grupos. En el herpes simple, en lugar de como se ve en el citomegalovirus, que es células individuales. Sus núcleos representan un marcado pleoformismo nuclear y carecen de inclusiones características del citomegalovirus. Y por lo general no se necesita inmunocitoquímica para establecer un diagnóstico de citomegalovirus, pero se puede usar para la confirmación, particularmente en preparaciones de bloques celulares o cuando las células epiteliales reactivas o los macrófagos muestran cariomegalia. Ahora, otros virus deben excluirse, como lo son el virus sincicial respiratorio y el adenovirus. Ahora, hablando del tratamiento del citomegalovirus. Por lo general, el tratamiento no es necesario para los niños o adultos que están sanos. Los adultos sanos desarrollan una mononucleosis por citomegalovirus que generalmente se recuperan los pacientes sin algún tipo de medicación. Pero los recién nacidos y las personas con inmunidad debilitada necesitan un tratamiento cuando experimentan los diferentes síntomas que dan la infección por citomegalovirus. El tipo de tratamiento también depende de los signos y síntomas y de su gravedad de cada paciente. Pero los medicamentos antivirales son el tipo de tratamiento más común que existe para este tipo de infecciones. Pueden retrasar la reproducción de este mismo virus, pero no van a eliminarlo en su totalidad. Y normalmente se estudian nuevos medicamentos o diferentes tipos de vacunas para prevenir el citomegalovirus. Pero lo normalmente son los medicamentos antivirales, como ya dije, que es el tratamiento más común que existe. Para culminar, hablaremos sobre una bacteria, en este caso será la Mycobacterium en tuberculosis. Esta es una bacteria aerobia estricta patógena responsable de la mayoría de los casos de tuberculosis en el mundo. También se le conoce como bacilo de Koch debido a quien la descubrió.
¿Quién fue Robert Koch? Este es un bacilo alcohol ácido resistente. En cuanto a su morfología, tenemos que los bacilos de la tuberculosis son rectos, delgados y se presentan solos o en pequeños grupos inmóviles. No están encapsulados ni esporulados y se tiñen débilmente, por lo que no se pueden clasificar como gram negativos o como gram positivos. La Mycobacterium tuberculosis es el agente causal de la tuberculosis y esta infección se adquiere por inhalación de gotitas expelidas al hablar o al toser de una persona que está infectada o por inhalación de polvo que posee el microorganismo suspendido en él. La producción, desarrollo y curación de esta enfermedad va a depender de dos factores. El primer factor depende del número de microorganismos inhalados y el segundo factor de la resistencia o hipersensibilidad del huésped. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, las más frecuentes son fatiga, fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna y debilidad. En los casos de tuberculosis pulmonar, las lesiones ocasionan tos crónica con hemóptisis. La tuberculosis secundaria o reinfección, si bien a menudo se localiza en el pulmón, también puede ocasionar meningitis, patologías renales, óseas, articulares, entre otras, de acuerdo a la localización de las lesiones, ya que este microorganismo puede colonizar cualquier tejido del organismo. En cuanto a la tuberculosis primaria, por lo general es asintomática. Ahora hablando de las Mycobacterium, tenemos unas bacterias gram positivas que tienen una membrana celular muy rica en lípidos. Y esto hace que los colorantes no penetren. Es decir, los colorantes convencionales no funcionan con las micobacterias. Se tienen que utilizar de diferentes tipos de filtros para verlas mejor. Más del 60% de la masa total de la pared celular son lípidos. Esto hace que de verdad no penetren los colorantes convencionales y podría considerarse que es como una capa de cera que la hace más invulnerables, impenetrables e hidrofóbicas. Esta característica de acidoresistencia de la tinción es una de las propiedades que más se ve con frecuencia en las micobacterias. La pared celular de estas puede teñirse solo utilizando medidas extremas, o sea, tiempo más prolongado, calor o sustancias que sí penetren esta capa de lípido. Pero una vez que se tiñe, la tinción es rápida e incluso las sustancias descolorantes más fuertes como el ácido del alcohol no logran desteñirlas. Finalmente nos vamos a encontrar con la epidemiología de la Mycobacterium tuberculosis, donde vamos a ver que existen dos factores los cuales determinan la susceptibilidad. Primero nos vamos a encontrar que está el riesgo de adquirir la infección, el cual va a ser proporcional a la infección activa en la población, es decir, cuántas personas contengan dentro de una zona poblacional específica la enfermedad. Luego nos encontramos con las malas condiciones socioeconómicas, condiciones de salubridad y contacto íntimo con el paciente infectado. Y en segundo lugar tenemos el riesgo de adquirir la enfermedad, que puede tener un componente genético, al igual que en el caso de la edad, teniendo más riesgo en lactantes y ancianos. De hecho, una de las primeras, o la primera en este caso, vacuna dentro del esquema de vacunación pediátrico aquí en Venezuela es la de la tuberculosis. También existen otros factores de riesgo como la desnutrición, el estado inmunitario, las enfermedades ya persistentes o patologías previas que pueda tener el paciente o cualquier otro factor de resistencia que pueda tener el huésped. La tuberculosis de hace ya varios años, sobre todo en lo que son países subdesarrollados o en vías de desarrollo, se ha convertido en un problema de salud pública, con una tasa de infección aproximada de 26 infectados por cada 100.000 habitantes. En la actualidad puede existir una alta incidencia de tuberculosis en el mundo, en los países que ya había mencionado anteriormente. Sin embargo, gracias a las vacunas y en los países desarrollados, esta ha logrado disminuir muchísimo su tasa de incidencia. Pero en el caso de países en vías de desarrollo, sí sigue siendo un problema de salud pública. Y finalmente también se cree que existe una correlación o ha afectado a muchísimas personas con VIH-Sida por el hecho de afectar el estado inmunitario del paciente. Y bueno, este fue nuestro podcast. Espero que les hayan gustado, que lo hayan disfrutado y los esperamos en una próxima oportunidad.